Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este programa y con otra novedad bastante desagradable. La novedad de que al parecer científicos en China han descubierto un nuevo virus con potencial de convertirse en una pandemia. Es un virus que se aloja en cerdos, que al parecer ya se ha contagiado de cerdo a humano, aunque creo que todavía no se ha contagiado de humano a humano. Pero tiene el potencial, es una enfermedad que se transmite vía respiratoria. Y pues sí, qué mala noticia, la verdad. Todavía no salimos de una y ya están buscando la próxima. Y bueno, esa es una mala noticia, sí, pero lo que no les dije es que también había una buena noticia. Que en China también, qué extraño. Pero bueno, en China ya están empezando a administrarle la vacuna contra el COVID-19 a sus soldados, a su ejército. Al parecer ya han hecho muchas pruebas y han dado resultados positivos, alta inmunidad. Y pues bueno, vamos a ver qué tal resulta esto de estarle aplicando la vacuna a los soldados chinos. Pero mientras, quiero hablar de un tema que, como muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta, realmente no tengo una buena dicción al hablar. Me trabo, tartamudeo, a veces hablo muy rápido y no se me entiende. Y pensé que quizás hay más personas, bueno, muy probablemente haya más personas que pues tienen este problema, ¿no? Que tienen una mala dicción. Y pues bueno, me di a la tarea de investigar nuevamente en internet algunas cuestiones, algunos puntos, algunos elementos, cierta información que puede sernos de utilidad a las personas que queremos como aprender a hablar mejor, aprender a expresarnos mejor. Y es que realmente es algo muy pero muy importante, es algo indispensable, es algo vital el saber expresarse. Claro, la comunicación no son solo palabras o el poder tener una buena dicción, ¿no? Son muchos elementos que influyen para tener una comunicación efectiva, ¿no? Desde el tono, la forma en que lo dices, la emoción que transmites, sí también la claridad de las palabras, pero la estructura del discurso que estás dando también es muy importante. Bueno, son muchos factores, ¿no? Tu lenguaje corporal también es determinante para el mensaje que estás tratando de comunicar. No es solo la dicción, pero sí es un elemento bastante importante. Y como se habrán dado cuenta, y repito, yo no tengo una buena dicción. La verdad, empecé a hacer esto de este programa porque es como una especie de catarsis para mí. Me ha ayudado bastante en cuanto a mi fluidez. Sí creo que me falta mucho, pero pues sí me ha ayudado bastante. Y entonces vamos a ver, encontré esta página que se llama lainformacion.com, que por cierto tuve que bloquear una publicidad que me quería salir, entonces no sé qué tan recomendable sea que se metan a esta página, pero me llamó la atención. Y bueno, aquí menciona cómo mejorar tu dicción al hablar, que me parece que es algo indispensable. La verdad, a mí no me gustaría, y creo que me ha pasado que sí hablo así, pero no me gusta hablar de repente como el Sammy. No sé si ubiquen ustedes al Sammy, el que salía con Eugenio Derbez en sus programas, que hablaba así como muy rápido, ¿no? Muy rápido, no se le entendía, hablaba así. Entonces, pues no es agradable hablar así. Y bueno, aquí menciona que es importante hablar de forma clara y correcta, y que puede ser más complicado de lo que parece. Muy cierto. Pues yo la verdad también he conocido he conocido otras personas que tienen problemas de dicción. Y pues de repente he conocido personas que hablan así, que no pronuncian bien las palabras. Y bueno, algunos que hablan, a lo mejor es una cuestión de fluidez, como la que tiene nuestro señor queridísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, que se expresa así. Y pues no es algo bueno. Y bueno, yo también de repente me trabo, de repente
hago muchos ajá, y pues tampoco está bien, pero tampoco hablo como el presidente, ¿verdad? Tengo un poquito más de fluidez. Y bueno, aquí algunos de los consejos o puntos que menciona esta página para poder mejorar la dicción es vigilar la velocidad de tus palabras. Como les decía, está mal hablar como el presidente. Digo, no es por criticarlo, pero la verdad sí habla un poquito feo, ¿no? O sea, muy despacito. Pero tampoco hay que hablar como Sammy Pérez, Sammy Pérez, sí, no, sí, o como la Tarabillo, ¿cómo se llamaba esa actriz que hablaba muy rápido y decía muchas cosas que a veces hasta ni se la entendía, ¿no? Entonces hay como que buscar un punto medio. Aquí menciona, para mejorar tus habilidades de dicción debes tener muy en cuenta la velocidad de lo que dices. No sé cómo se escuchó, supongo yo que se escuchó bien, eso quiero creer. Dice, aprender a hablar de forma pausada puede ser un primer paso, aunque no el único. Y yo también pienso que es bueno hablar de forma pausada, pero no extender tanto las pausas. Pero bueno, menciona, siguiente punto, no te asfixies, cuida tu respiración. Muy importante, creo que también se me escucha hacer esto. Y bueno, es que de por sí, pues sí tengo un poco de problemas porque padezco rinitis y sinusitis, lo cual me dificulta un poco mi respiración a través de la nariz. Y entonces por eso de repente se escucha mucho así, ¿no? Entonces, bueno, menciona aquí cuidar la respiración, hay que esforzarnos, ¿no? Tus pulmones necesitan aire, no intentes hablar corriendo. Ay, perdón, me regresaré. Tus pulmones necesitan aire, no intentes hablar corriendo. Respirar adecuadamente puede evitar cansancios inútiles. Muy bien, muy cierto. A veces es difícil para ciertas personas por cuestiones físicas, ¿no? Pero pues es importante como... Ay, me cuesta, pero bueno, pasemos al siguiente punto. No pierdas tu acento. Ay, ya me perdí. No pierdas tu acento natal. La dicción no tiene nada que ver con tu acento. Pues, no, como las personas que hablan así, pues no es necesario que, pues, cambien su acento, pero, pues, mejorar su dicción. Y bueno, dice que no es necesario. Dice que el castellano es muy rico y tiene muchas variantes que no tienen por qué esconderse. Sí, también, pues aquí también pudiera ser los españoles que hablan así, o los puertorriqueños que hablan. Hay muchas variantes, ¿no? Y bueno, tan solo en México, pues sí, varía, por ejemplo, cómo hablan los del norte, cómo hablamos los del centro, cómo hablan los de las costas, etcétera, ¿no? Y es importante hablar claro, aunque hables con tu acento, pero claro. Aquí menciona consejos caseros para mejorar la dicción al hablar. Y menciona numerosos trucos, algunos muy sencillos. Y menciona consultar primero a un experto. Pues sí, creo que como en todo, siempre es mejor consultar expertos. Ayer mencionábamos de las plantas medicinales, bueno, no medicinales, sino relajantes. Y creo que sí, al final la conclusión es primero consulta a un experto en el tema. Y pues habla de algunos pasos que sí se pueden dar por cuenta propia, que se puede practicar con trabalenguas, ¿sí? Entonación de poesías o incluso hablar sobre temas difíciles. Creo que es importante, sí, hablar, incluso hablar solos, como esto que estoy haciendo, pues de alguna forma es hablar solo. Pero sí ayuda mucho a mejorar la dicción. Mejorar. Me doy cuenta que tengo un problema para decir ese tipo de palabras. Pero bueno, esas palabras que tienen como la R. Y pero sí es importante como hacer ejercicios para mejorar la dicción. Ay, también tengo que quitarme esas muletillas. Pero bueno, vamos a continuar. Ser paciente y mejorar llevará práctica y tiempo, menciona esta página. Hay que eliminar las malas costumbres de nuestra voz y que no es algo fácil. Hay que ser persistente y no agobiarse. Menciona aquí, los indicativos de cambio deberían empezar a aparecer desde el primer mes. Eso sí, subraya esta experta que se llama María Teresa Estellés, o Estellés, sí, que depende de la constancia y facilidad para modificar los malos hábitos, el mejorar nuestra dicción. Dicción, no adicción. Ok, siguiente, autenticidad y seguridad en ti mismo. Eso es importante, sí, creo que cuando no
no eres tú mismo, pues te cuesta trabajo como pronunciar ciertas palabras. Creo que algo también es que muchas veces filtramos o tratamos de filtrar lo que decimos, y eso afecta también no solo nuestra dicción, sino nuestra fluidez al hablar, ¿no? Entonces, tratar como de ser lo más auténticos posibles nos va a ayudar a que el flujo de palabras fluya, perdón la redundancia, adecuadamente, y podamos expresar con éxito nuestras ideas. Aquí menciona: ser real y evitar los nervios son dos grandes puntos a tener en cuenta. Aunque no lo creas, la seguridad en ti mismo está directamente ligada a la dicción. Muy cierto, creo que sí, porque digo, yo no soy una persona como muy segura. Creo que es un área que tengo que trabajar. Y es cierto, tengo un poco de problemas de dicción y he conocido muchas personas así. Puede ser, sí. Creo que sí tenemos que trabajar un poquito más en nuestra seguridad. Aquí menciona que hay que aprender a liberar emociones y comunicarte de forma natural. Muy cierto. Y que cuanto más creas en ti, mejor comunicarás al resto. También. Bueno, menciona en el siguiente punto. El receptor. Ese gran olvidado. Cuando se produce una comunicación, una persona habla y otra escucha. Este último elemento es el que muchos suelen olvidar. Y si es cierto, a mí me ha pasado, por ejemplo, que pues yo me he dedicado también a las ventas, y de repente cuando estás así como explicándole según tú al cliente de una forma muy intensa, precisa, sabia, compleja, toda esta información que tú le quieres transmitir para poderle vender un producto, muchas veces te olvidas un poquito, estás tan concentrado en lo que estás tratando de decir, en recordar la información, que muchas veces ni siquiera te fijas en la cara que tiene tu receptor. A veces ya tiene cara de sueño, tiene cara de fastidio, tiene cara de que tiene prisa y se tiene que ir y no puede, y pues eso es una barrera a la comunicación. A lo mejor tú estás como hablando correctamente, diciendo sí la información correcta, pero el hecho de que te hayas olvidado de la persona que tienes enfrente y de que realmente, bueno, en el caso de las ventas específicamente, como que no es un monólogo, sino que más bien es un diálogo, y a veces eso se nos olvida. Es un diálogo donde interactúas, donde preguntas, donde respondes, donde te hacen preguntas a ti, ¿no? Entonces se nos olvida, y no se nos debe de olvidar, porque si no, como les decía, se pone una barrera en la comunicación, ¿no? Cuando aburres a la persona que tienes enfrente, y las ventas es un ejemplo, pero también es un ejemplo, a lo mejor, no sé, estás tratando de conquistar a una chica y se te olvida verla, observar su reacción, observar cómo está ella recibiendo tu mensaje, pues lógicamente vas a fracasar. Entonces debes estar atento siempre a tu interlocutor y tratar como de llamar su atención, ¿no? No te metas como en un monólogo, más bien que sea un diálogo. Y pues atentos, en el siguiente punto dice: no te olvides del lenguaje corporal. Y sí, creo que es parte de lo que ahorita estaba yo diciendo, el lenguaje corporal, ¿no? A lo mejor ya está tenso, ¿no? Tiene los hombros arriba y tú no te has dado cuenta, tiene una cara así como de ya molestia, y es importante tener todo esto en cuenta para poder transmitir un mensaje de forma efectiva y poderte comunicar. Y pues obviamente el hecho de que estés atento te va a ayudar a saber qué decir, y el saber qué decir va a ayudar a que mejores tu dicción. Y bueno, también porque pues digo, va relacionado esto de aprender a expresarse, me gustaría también hablar acerca de cómo poder hablar en público, que es algo que yo en lo personal no sé hacer. Digo, o sea, sí lo he hecho, ¿no? Y creo que todos lo hemos hecho en algún punto de nuestras vidas, en la escuela o en algún trabajo. Pues siempre hay en algún momento en el que se tiene que hacer una exposición de un cierto tema, y pues a veces lo tienes que hacer quieras o no. No siempre lo haces bien, muchas veces lo haces mal, quizá la mayoría no te sale tan bien. Hay gente que se le da natural el hablar en público, ¿no? Quizá por su formación, quizá también influye mucho esta cuestión de la seguridad en sí misma, y pues a lo mejor también por lo que ve en su casa, ¿no? Quizá tiene hay personas que a lo mejor sus papás se dedicaron, no sé, a la política, y pues hacían discursos, ¿no? Y hablaban frente a todo el público, y ellos lo veían y absorbieron como eso. Pero pues no a todos se nos da, y es importante desarrollar esta habilidad también. Busque algunos consejos, tips para poder hablar frente al público,
de forma exitosa. Y encontré una página que se llama es.ihodl.com. Sí, así se llama. Y bueno, menciona aquí algunos consejos. Anota tus temores y metas. Tómate un tiempo para pensar sobre el origen de tus miedos. Muy importante saber la raíz del miedo. Como por ejemplo en Batman. Bueno, me imagino que todos han visto Batman Inicia, ¿no? Ahí es una película muy interesante de este superhéroe que todos ubican. Eso sí, o sea, necesitas vivir abajo de una piedra como para no saber quién es Batman, ¿no? Entonces ahí se enfoca en sus orígenes, cómo se vuelve en este vigilante, justiciero de la noche, nuestro personaje principal, Bruce Wayne, ¿no? Y menciona... Se ve, ¿no? Se ve en un montaje de entrenamiento. Lo entrenan unos ninjas de la Liga de las Sombras. Y ahí hablan mucho acerca de los miedos. Todo el miedo tiene una raíz. Y muchas veces para poder vencer el miedo tienes como que ir sobre esa raíz. Entonces aquí esto es muy importante. Para poder vencer el miedo tienes que ir como a la raíz. Y por eso aquí menciona, piensa sobre el origen de tus miedos. Y aquí menciona algunas preguntas. ¿Te asusta hablar en público porque has tenido una mala experiencia? ¿Porque siempre has sido tímido? ¿Se debe a que te preocupa lo que la gente va a pensar sobre ti? Y a lo mejor eso ni siquiera es como la raíz. A lo mejor eso es algo secundario. A veces pudiéramos ir como más atrás y decir, a lo mejor cuando tratabas de hablar en tu casa con tus papás, como que te callaban, ¿no? Te ignoraban. Entonces te hace sentir ignorado. Porque esa pregunta de, ¿es porque siempre has sido tímido? Sí puede ser que siempre, o no siempre, pero la mayor parte de tu vida hayas sido tímido, sí, pero eso quizás no te lleva como al origen de, a lo mejor la pregunta más bien sería, ¿por qué eres tímido? ¿Cuál es la raíz de esa timidez? ¿Por qué no te gusta hablar? Dice, ¿te asusta hablar en público porque has tenido una mala experiencia? Esa pregunta, sí, pero sí me parece bien, pero la otra que dice, ¿es porque siempre has sido tímido? No, como que eso no es como... Porque pudieras decir, pues sí, siempre he sido tímido. Ajá, eso no resuelve nada. ¿Por qué siempre has sido tímido? Porque realmente no es algo como tan bueno ser tímido. A veces no lo vemos como un defecto, pero pues sí lo es. Y yo soy tímido, pero es un defecto. Entonces como que hay que ir más allá y decir, ¿por qué soy tímido? Y como les decía, a lo mejor pues es algo que se remonta como a la niñez. A lo mejor te callaban, a lo mejor te ignoraban, a lo mejor se burlaban de ti cuando hablabas en tu casa. Y de ahí sale, a lo mejor ya cuando vas a la escuela ya llevas ese problema. Y en la escuela dicen, pues es que es tímido porque así es, pero no necesariamente. Menciona aquí, anota tus miedos y especifica cómo te han frenado tanto en el ámbito profesional como en el personal. Sí, eso es importante. Grábate a ti mismo hablando sobre tus metas en lo que respecta a hablar en público. Es el segundo consejo y es muy cierto, como les decía, yo hago esto como una especie de catarsis. Me ha ayudado a expresarme y a fluir un poquito más en la forma en cómo digo las cosas. Y si funciona, quizá no he alcanzado el nivel de dicción y el nivel de fluidez que quisiera tener, pero me ha ayudado bastante. Y bueno, aquí menciona el grabarse y a lo mejor no lo tienes que subir a ningún lado, pero grábate y escúchate y que no te dé miedo escucharte. A lo mejor te da miedo y dices, ay, a lo mejor no me escuchan, a lo mejor no me va a gustar mi voz, a lo mejor no me va a gustar lo que estoy diciendo, no me va a gustar cómo me oigo, no me va a gustar, pero es parte de, ¿no? Como el hecho de escucharte tú mismo y como confrontarte. Quizá no pudieras oírte y decir, ay, no me gusta, pero puedes mejorar, ¿no? Y el hecho como de aceptarte, el hecho de aceptar a lo mejor un error o un defecto o un problema que tienes es el primer paso para resolverlo. Sí, así es. Es lo mismo. Algo, por ejemplo, los alcohólicos, algo que hacen en las sesiones de Alcohólicos Anónimos o de todos estos grupos donde ayudan a la gente a salir de alguna adicción. Casi el primer paso es presentarse y decir, ¿sabes qué? Soy fulano de tal, tengo este problema, soy alcohólico, soy drogadicto, soy esto, soy lo otro. Y a lo mejor no les gusta decirlo y a lo mejor no les gusta escucharse a sí mismos decir eso, pero es el primer paso para mejorar, el confrontarte contigo mismo, el confrontarte con lo que no te gusta de ti mismo para poder mejorarlo, para
Sí, primero aceptar la situación en la que estás, pero no aceptar para conformarte, sino aceptar para tomarlo como un punto de partida para poder mejorar. Bueno, luego menciona, cuéntale una historia a un amigo de confianza. Eso es importante. Siempre hay que apoyarnos para todos nuestros problemas en algún amigo, en algún familiar, en alguien que nosotros confiamos plenamente. Es importante confiar y es importante apoyarnos. Nadie gana una guerra solo. Siempre la ganan los ejércitos, los batallones, los escuadrones. Nadie es Rambo, aunque te lo presenten así. O sea, todo el mundo quiere ser Rambo, ¿no? Quieres tomar una metralleta y acabar con todo el mundo tú solo. La verdad es que no se puede y es importante apoyarse en la gente. Luego, el siguiente punto, ve a una charla y haz una pregunta. Y menciona aquí una buena forma de ganar más confianza es convertirte brevemente en el centro de atención. Muy cierto, a veces hay gente que le cuesta trabajo no solo expresarse en público para exponer algo, sino para preguntar algo. Y es muy importante que aprendamos a... Dice aquí que por ser el centro de atención, sí, pero también es importante... es que no es que no te importe lo que los demás piensen de ti, porque sí es bueno mantener una buena reputación, pero a veces nos apresuramos a pensar que los demás nos van a juzgar de una forma negativa. O sea, por el solo hecho de preguntar algo, pensamos que quizás los demás van a decir, este tipo está tonto, por eso está preguntando. Y no, muchas veces hay gente, y se los digo por experiencia, que tiene las mismas dudas y que no se atreve a preguntar por pena. Entonces tú estás pensando, van a decir que soy un tonto por preguntar esto, pero a lo mejor hay alguien que diga, qué bueno que esa persona lo preguntó, porque yo tampoco le había entendido, ¿no? Entonces es importante, sí, hacer preguntas también así frente a todo el mundo. Y ¿qué importa? ¿Qué importa lo que piensen? Luego, el siguiente punto, publica en las redes sociales videos de ti mismo hablando. Hace un momento, pues les dije que no era necesario, pero se supone que esto es gradual, ¿no? Entonces, si ya vas para este punto, pues sí, hazlo, atrévete, ¿qué importa? ¿Qué importa? Que la gente te vea, que te escuchen. Luego sigue otro consejo que dice, búscate a alguien para hablar en público. Menciona la probabilidad de que tengas amigos a los que les gustaría mejorar sus habilidades para hablar en público es bastante alta. Muy cierto, mucha gente tiene problemas de dicción y para hablar en público, pero mucha gente no habla de ello. Y la verdad es que sí es cierto que casi no hablamos de nuestros problemas con nadie. En lo personal yo casi no hablo de mis problemas. Creo que mucha gente así somos. No sé si sea por la educación que se nos da en México, en América Latina, pero... o quizá en general, porque sí he escuchado mucho eso de que a la mayoría de las personas como que nos falta esa inteligencia emocional. Y esa inteligencia emocional, aprender a hablar de lo que te molesta, aprender a hablar de tus carencias, aprender a hablar de tus necesidades, aprender a hablar de aquello que te da miedo, que te asusta. Y la verdad es que muchas veces no lo hacemos. Y sería importante como desarrollar esta habilidad, ¿no? Bueno, siguiente punto, organiza una fiesta de narración de historias. Bueno, esto suena un poquito más nerd, pero puede ser, ¿no? Es una fiesta y en vez de que canten canciones en el karaoke con sus cervezas en sus vasos rojos desechables como de American Pie y de jugar de ese jueguito, no sé cómo se llama, que avientas la pelotita y que tiene que caer adentro de los vasos. O sea, pones los vasos formados en una mesa. Bueno, ustedes entienden. En vez de que hagas eso, a lo mejor sí tomas tu cerveza en vaso rojo desechable como de American Pie. Pero en vez de que cantes en el karaoke o de que hagas alguna otra clase de juego, haces una fiesta de narración de historias. Pasas al frente y en vez de que cantes la de Rabiosa de Shakira o la de Ella perrea sola o Yo perreo sola o cómo se llama esa porquería, perdón, esa canción, perdón. Pues te pones a narrar una historia, ¿no? O te pones a declamar el poema de Mamá, soy Paquito, no haré travesuras. Puedes hacerlo. Bueno, creo que yo no lo haría, pero
Pero bueno, aquí no lo menciona tal cual, ¿verdad? No da ese como esa descripción que yo les estoy dando. Aquí menciona invitar a un pequeño grupo de amigos a casa y durante la cena pedirle a todos que compartan una historia. Eso es lo que dice, pero sería muy aburrido. Mejor cómprense sus cervezas, sus vasos desechables rojos de American Pie y suban a un escenario y cuenten su historia. Pero bueno, luego dice, encuentra un público de bajo riesgo. Es otro consejo, dice, antes de hacer una presentación importante frente a 50 compañeros de trabajo, busca un público menos intimidatorio. Pues sí, ¿no? Sí, me suena lógico. Siguiente consejo, practica una charla real en un escenario con algunos amigos o compañeros de trabajo. Una vez conquistados estos pasos, es hora de dar una verdadera charla frente a un público real. Reúne a algunos amigos o compañeros de trabajo y pídeles que te den una opinión sincera. Si se dan cuenta, he estado tratando de mejorar un poco mi dicción. No sé si funciona, a lo mejor les molesta, pero bueno. Y bueno, me parece un buen consejo, o sea, algo que vas a decir en algún momento que es algo importante, pues una presentación de trabajo antes de que la hagas frente a tus compañeros, pues a lo mejor hazla frente a tus hermanos, tus primos, tus tíos, tus papás, quien sea, ¿no? Tus hijos, agárrate a tus hijos y diles, hijos, voy a hacerles una presentación acerca de el crecimiento que tuvo la empresa durante 2019 y cómo vamos a mejorarlo para 2020. Quizá tus hijos no te entiendan ni les importe, pero eso puede ayudar. Y pues bueno, estos fueron los consejos de esta página. Les recuerdo el nombre, es.y latina H de Hugo, O de Omar, D de dedo, L de Lalo.com. Y pues si gustan buscarla, pues búsquenla. Creo que son buenos consejos, igual lo de la adicción. Y pues les agradezco por haber escuchado esto. Espero que nos volvamos a escuchar muy pronto. Y pues